Capítulo 1. El secreto olvidado, un evangelio nunca contado. Imagina que una parte fundamental de la historia de Jesús, una parte que podría cambiar tu visión del cristianismo temprano e incluso de San Pablo, ha estado oculta durante siglos. Hemos crecido con las historias familiares, el pesebre, los pastores, los reyes magos. Quizás la única anécdota de su infancia sea la de la pérdida y hallazgo en el templo a los 12 años. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la historia no contada es mucho, mucho más amplia? Que existen relatos de los primeros siglos que describen la infancia de Jesús con detalles sorprendentes, a veces desconcertantes, y que revelan un mundo de creencias sobre el muy diferente al que llegamos a conocer a través de las cartas de un hombre, San Pablo. Durante gran parte de la historia, nuestro acceso a los orígenes del cristianismo ha estado filtrado. Filtrado por los textos que la Iglesia seleccionó para su canon, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y, dentro de ese canon, la voz de San Pablo se alza con una influencia monumental. Sus cartas moldearon la teología, la estructura de las comunidades y la comprensión de quién era Jesús y qué significaba su obra. Es casi imposible pensar en el cristianismo sin pensar en Pablo. Él articuló conceptos clave como la salvación por gracia mediante la fe, la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo, y gran parte de la teología de la cruz y la resurrección. Su perspectiva se convirtió, para muchos, en la perspectiva. Pero, ¿y si esa no fue la única perspectiva original? ¿Y si existían otras visiones, otras tradiciones, otros evangelios? Aquí es donde entra en escena un texto que ha permanecido en las sombras, en gran parte desconocido para el mundo occidental y la mayoría de los creyentes modernos. Su nombre completo es, Respira hondo, el Evangelio armenio de la infancia de Jesús de Nazaret. Ya el nombre suena a antigüedad, a un rincón lejano del mundo, a algo que huele a polvo y a misterio. Y lo es. Este no es un texto que encontrarás en la mayoría de las Biblias, ni que se lea en la mayoría de las iglesias. No está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Proviene de una tradición diferente, de un tiempo en que las historias sobre Jesús circulaban con una diversidad que hoy nos resultaría asombrosa. Piensa en la enormidad de ese silencio. Siglos de historia cristiana, de teología, de arte, de música, construidos sobre un conjunto particular de textos, mientras que otros, como este Evangelio armenio, esperaban, guardando secretos. Secretos sobre un niño Jesús capaz de realizar milagros, de hablar desde la cuna, de interactuar con su entorno de maneras que desafían nuestra comprensión habitual de su humanidad y divinidad tempranas. Historias que pintan un cuadro de la Sagrada Familia y de su vida cotidiana que se distancia considerablemente de la austeridad y el laconismo de los relatos canónicos de la infancia. Y la pregunta crucial, el eje de este viaje, es esta: ¿cómo un evangelio centrado en la infancia de Jesús, un periodo que San Pablo apenas menciona en sus cartas, si es que lo menciona, puede tener un impacto tan profundo en nuestra comprensión de San Pablo mismo? ¿Qué nos revela este texto sobre el paisaje religioso y cultural en el que el mensaje paulino comenzó a expandirse? ¿Existían ideas sobre Jesús que este evangelio representa, y que quizás chocaban o simplemente eran ajenas a la teología que Pablo estaba construyendo? ¿Podría ser que la prominencia de las cartas de Pablo, y la eventual exclusión de textos como el Evangelio armenio de la infancia, no fue simplemente una cuestión de verdad teológica, sino también un reflejo de las luchas por el poder, la autoridad y la definición de lo que contaba como cristianismo? Explorar este evangelio es abrir una ventana a un mundo perdido de ideas sobre Jesús. Es confrontar narrativas que fueron populares en ciertas comunidades cristianas primitivas, narrativas que describen eventos y atribuyen poderes a Jesús mucho antes de su ministerio adulto en Galilea. Es ver a María y a José en situaciones y roles que no esperábamos. Y, al contrastar este mundo con el de las cartas de Pablo, que se centran abrumadoramente en la muerte y resurrección de un Cristo cósmico y salvador, empezamos a ver las grietas, las diversidades, y quizás las elecciones que se hicieron al formar lo que hoy llamamos cristianismo. Este no es solo un ejercicio académico. Es una oportunidad para reevaluar los cimientos de una de las religiones más influyentes del mundo. Es una invitación a la curiosidad, a la mente abierta, a la disposición a cuestionar lo que damos por sentado.
El silencio que ha rodeado a este evangelio esconde la vibrante, a veces caótica, diversidad de los primeros seguidores de Jesús. Y comprender esa diversidad es clave para comprender por qué la visión de Pablo se volvió tan dominante, y que otras visitas quedaron en el camino. El Evangelio armenio de la infancia no es solo una colección de anécdotas curiosas. Es un artefacto histórico y teológico que nos habla de la evolución de la fe, de las diferentes formas en que se interpretó la persona de Jesús en los primeros siglos. Su existencia nos obliga a preguntarnos, ¿qué más no sabemos? ¿Qué otras piezas faltan en el rompecabezas de los orígenes cristianos? Y, fundamentalmente, ¿cómo influyó, o no influyó, toda esta sopa de ideas tempranas en el hombre que, más que nadie, definiría el camino del cristianismo para los próximos 2000 años? Este viaje comienza desenterrando no solo el texto en sí, sino la historia de cómo este secreto fue guardado, olvidado, finalmente, redescubierto, un proceso tan fascinante como las historias que contiene. Un viaje que nos llevará a través del tiempo y las culturas, desde la antigüedad tardía hasta la Europa moderna, siguiendo las pistas de un manuscrito que se negó a permanecer perdido para siempre. Capítulo 2. Desenterrando el mito, el Evangelio armenio emerge. Acabamos de entreabrir la puerta a un secreto, a un Evangelio que ha permanecido en las sombras. Pero, ¿cómo un texto tan potencialmente significativo, con historias sobre la figura central de una fe global, pudo perderse de la vista del mundo durante tanto tiempo? Y, más importante aún, ¿cómo resurgió para desafiar nuestras percepciones modernas? La historia de su origen y redescubrimiento es, en sí misma, una aventura digna de ser contada. No estamos hablando de un evangelio escrito por uno de los 12 apóstoles, ni siquiera por alguien que caminó con Jesús adulto. Los estudiosos sitúan la composición de este tipo de evangelios de la infancia, incluyendo el que nos ocupa, en los siglos inmediatamente posteriores a la era apostólica. Probablemente no en el primer siglo, sino más bien en el segundo, el tercero, o quizás incluso el cuarto. Son textos que surgieron para llenar un vacío. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centran abrumadoramente en el ministerio adulto de Jesús, su bautismo, sus enseñanzas, sus milagros públicos, su pasión, muerte y resurrección. Pero la curiosidad humana es insaciable. La gente de los primeros siglos cristianos se preguntaba, ¿cómo fue su infancia? ¿Era un niño normal? ¿Cuándo y cómo se manifestó su divinidad por primera vez? Este evangelio armenio, al igual que otros textos apócrifos de la infancia como el protoevangelio de Santiago o el evangelio de la infancia de Tomás, nació de esa necesidad de saber, de especular, de contar historias que hicieran a Jesús más accesible, quizás también más impresionante, desde sus primeros momentos de vida. Imagina un tiempo en el que las comunidades cristianas no tenían un Nuevo Testamento encuadernado y completo como el nuestro. Las cartas de Pablo circulaban por un lado, fragmentos de evangelios por otro, tradiciones orales, enseñanzas de apóstoles o sus discípulos. En este fértil y a veces caótico suelo, florecieron todo tipo de narrativas. Algunas resonaron más, otras menos. Algunas se consideraron más fiables o edificantes que otras. Y entre ellas, surgieron las historias de la infancia. Ahora, ¿por qué armenio? La ironía es que el texto original probablemente no se escribió en armenio. Los estudiosos creen que pudo haber sido compuesto originalmente en griego, el idioma común del Mediterráneo oriental en esa época, o quizás en siríaco, otro idioma importante de la cristiandad temprana en Oriente Medio. La conexión armenia es fundamental porque fue la Iglesia armenia, una de las iglesias nacionales más antiguas del mundo, la que jugó un papel crucial en la preservación de este texto. Piensa en la ubicación geográfica de Armenia, en el cruce de caminos entre Europa y Asia, constantemente presionada por imperios rivales. Para mantener su identidad cultural y religiosa, la Iglesia armenia se convirtió en una guardiana feroz de sus tradiciones y sus manuscritos. Tradujeron la Biblia a su propio idioma, el armenio clásico o grabar, en el siglo V, un esfuerzo monumental que ayudó a unificar a la nación. Y no solo tradujeron textos bíblicos canónicos, también tradujeron una vasta cantidad de literatura cristiana de los primeros siglos, incluyendo escritos de los padres de la Iglesia, obras filosóficas, historias, y también evangelios apócrifos.
Fue dentro de esta rica tradición manuscrita armenia donde el Evangelio de la infancia encontró un hogar seguro. Mientras que en otras partes del Imperio Romano y más tarde en la Europa medieval, los textos apócrifos eran a menudo marginados o incluso suprimidos por las autoridades eclesiásticas a medida que el canon bíblico se solidificaba, en los monasterios armenios, estos manuscritos fueron copiados, estudiados y guardados. Se integraron en su tradición litúrgica y devocional de maneras que no ocurrieron en el cristianismo occidental o incluso en muchas ramas del cristianismo oriental. El texto, por lo tanto, sobrevivió en copias armenias, a veces fusionado con otros relatos de la infancia, adaptado o ampliado a lo largo de los siglos. Pero a pesar de estar preservado en armenio, para el mundo exterior, para los estudiosos europeos que en los siglos posteriores comenzaron a interesarse por los orígenes cristianos, este evangelio permaneció prácticamente invisible. Los manuscritos armenios estaban en bibliotecas monásticas remotas, en colecciones a las que era difícil acceder, escritas en un idioma que pocos occidentales dominaban. Era, efectivamente, un secreto bien guardado por la propia historia. El desenterramiento de este mito, su emergencia a la luz, es una historia de scholarship, persistencia y un poco de serendipia. Ocurrió principalmente en los siglos XIX y XX. A medida que los estudiosos europeos ampliaban su interés más allá de los textos latinos y griegos y comenzaban a explorar las ricas tradiciones literarias de las iglesias orientales, las bibliotecas armenias se convirtieron en tesoros potenciales. Particularmente importantes fueron las colecciones de los padres mequitaristas, una congregación armenia católica que se estableció en la isla de San Lázaro en Venecia en el siglo XVIII, y que se dedicó a preservar y promover la cultura y el saber armenios. Fue en bibliotecas como la de San Lázaro donde se encontraron y catalogaron manuscritos clave del Evangelio armenio de la infancia. Estos manuscritos, algunos de ellos de gran antigüedad, contenían la versión más completa y, según los expertos, más fiable de este texto singular. Eran copias escritas a mano, a menudo bellamente iluminadas, que habían sobrevivido a siglos de guerras, persecuciones y el simple paso del tiempo. La tarea siguiente fue la traducción. Académicos pioneros, aprendiendo armenio clásico, se dedicaron a descifrar estos textos. Traducirlos al latín, al francés, al alemán, y eventualmente al inglés. Fue un trabajo arduo, no solo por el idioma, sino también por la naturaleza a veces fragmentaria de los manuscritos y la necesidad de comparar diferentes versiones para reconstruir el texto más probable. Imagina a estos académicos, trabajando a la luz de lámparas de gas o las primeras luces eléctricas, desentrañando palabras e historias que habían estado ocultas durante más de 1000 años, historias de un niño en Nazaret que hacía cosas extraordinarias. El redescubrimiento de este evangelio y otros textos apócrifos abrió los ojos de los estudiosos a la enorme diversidad del cristianismo primitivo. Demostró que la narrativa que había llegado a dominar, la narrativa que se encuentra en el canon y que fue tan fuertemente influenciada por San Pablo, no era la única narrativa que existió. Existían otras formas de entender a Jesús, su familia y el significado de su vida, especialmente de su infancia. Este evangelio emergió de las sombras no solo como una curiosidad histórica, sino como una pieza faltante, una que obliga a reconsiderar el mosaico completo de los orígenes cristianos. Su mera existencia plantea preguntas incómodas sobre cómo se formó el canon, qué tradiciones fueron seleccionadas y cuáles fueron dejadas de lado, y por qué. Y aquí volvemos al punto central, ¿cómo encaja San Pablo en esta imagen? Él escribió sus cartas en un momento en que algunas de estas tradiciones de la infancia podrían haber estado circulando en formas tempranas. ¿Conocía algo de ellas? ¿Las ignoró deliberadamente? ¿O su teología se desarrolló en círculos donde estas historias simplemente no eran prominentes, centrándose él en lo que consideraba fundamental, la cruz y la resurrección? El hecho de que este evangelio existe, de que sobrevivió gracias a una tradición particular y fue redescubierto, es un recordatorio poderoso de que la historia es a menudo más compleja, más rica y más sorprendente de lo que nos enseñan las narrativas estándar. Hemos desenterrado el texto. Ahora, en el próximo capítulo, es hora de abrirlo y ver con nuestros propios ojos las historias que contiene. Prepárate, porque lo que leeremos no se parece a nada que hayas escuchado antes sobre la infancia de Jesús. Capítulo 3. El niño Jesús prodigio,
Historias que no sabías. Hemos desenterrado este texto de las polvorientas bibliotecas armenias, un evangelio que sobrevivió al olvido. Pero, ¿qué hay dentro? ¿Qué historias cuenta sobre la infancia de Jesús que son tan diferentes, tan sorprendentes, que podrían cambiar nuestra perspectiva sobre los orígenes cristianos y sobre San Pablo? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar subvierte muchas de las imágenes familiares que tenemos. Este evangelio pertenece a un género que proliferó en los primeros siglos, los evangelios de la infancia. Textos dedicados específicamente a los años que los evangelios canónicos apenas tocan. La idea central es que la divinidad de Jesús no apareció de repente a los 30 años en el río Jordán, sino que estuvo presente y activa desde el principio, incluso en la niñez. Y la forma de mostrarlo era a través de milagros, milagros infantiles. Imagina a Jesús como un niño pequeño, no solo aprendiendo o jugando, sino manifestando poderes sobrenaturales. Permítanme compartir algunas de estas narrativas del Evangelio armenio de la infancia, o de tradiciones muy cercanas que a menudo se integraron en él. Una de las historias más famosas y reveladoras, aunque pueda resultar chocante, es la que involucra a otros niños. Se cuenta que Jesús, siendo muy pequeño, estaba jugando con otros niños en la calle. Quizás estaban construyendo presas en un arroyo o modelando figuras de arcilla. En una versión de esta historia, que se encuentra en el Evangelio de la infancia de Tomás, un texto con muchas similitudes y que a menudo influyó en versiones posteriores como la armenia, Jesús modela 12 pájaros de arcilla en sábado. Otro niño, o quizás un fariseo, le reprocha que trabaje en el día de descanso. ¿Y qué hace el niño Jesús? Simplemente aplaude con las manos y les ordena a los pájaros, «Id volando, y acordaos de mí». Y según el relato, las figuritas de arcilla cobran vida y salen volando piando. Esta historia, a primera vista, podría parecer simplemente pintoresca, un bonito cuento sobre un niño con poderes especiales. Pero hay más. Otras historias van mucho más allá de dar vida a figuritas. Algunas son francamente perturbadoras desde una perspectiva moderna. Por ejemplo, se narra que otro niño, al pasar corriendo, chocó accidentalmente con el hombro de Jesús, interrumpiendo algo que estaba haciendo. El niño Jesús, molesto, le dice, «No continuarás tu camino». E inmediatamente, el niño cae al suelo y muere. Sí, has oído bien. Un niño que muere por chocar accidentalmente con Jesús. O en otra variante, un niño se burla de Jesús, y Jesús lo maldice, causándole parálisis o marchitándose. Estas historias son difíciles de digerir para muchos de nosotros, acostumbrados a la imagen del Jesús compasivo de los evangelios canónicos, el que sana a los enfermos, no el que causa daño, aunque sea en defensa propia o como respuesta a una ofensa. Nos muestran un retrato de la infancia de Jesús como un periodo donde su poder divino era quizás menos controlado, menos templado por la sabiduría y el propósito redentor que vemos en su ministerio adulto. Es un poder casi salvaje, que reacciona de forma inmediata y drástica a las circunstancias de la niñez, ya sea para mostrar su superioridad, para autopreservarse o para castigar. Pero las historias no son solo de castigo. También hay relatos de ayuda milagrosa. Se cuenta que en una ocasión, José, que era carpintero, estaba intentando hacer una cama o un trono, y una de las piezas de madera era demasiado corta. José estaba desesperado. El niño Jesús, viendo la angustia de su padre, simplemente dice, «No te preocupes», y estira milagrosamente la pieza de madera hasta que tiene la longitud correcta. Aquí vemos al niño Jesús usando su poder para ayudar en las tareas mundanas de su familia, un retrato íntimo que no encontramos en los evangelios canónicos. Otro tipo de historias se centra en su precocidad y sabiduría asombrosa. Recordamos el episodio canónico de Jesús a los 12 años en el templo, asombrando a los maestros de la ley con sus preguntas y respuestas. Los evangelios de la infancia llevan esto al extremo. Narran encuentros de un Jesús mucho más joven, quizás de 5 o 7 años, con maestros en la sinagoga o en la escuela, a los que deslumbra con su conocimiento profundo de la ley y los profetas, explicando pasajes complejos o los misterios del universo de una manera que excede la comprensión humana. Le preguntan sobre el alfabeto, y él no solo lo recita, sino que explica el significado cósmico de cada letra. Es un niño que es, de hecho, un sabio.
Piensa en el valor narrativo de estas historias para las comunidades que las contaban. Servían para afirmar la divinidad de Jesús desde su concepción o nacimiento. Para mostrar que era diferente, especial, incluso peligroso para aquellos que no reconocían su verdadera naturaleza. Ayudaban a cimentar la creencia en su poder omnipotente, que se extendía a todos los aspectos de su existencia, desde la cuna hasta la cruz. Eran historias cautivadoras, quizás también un poco aterradoras, que circulaban de boca en boca y en manuscritos. Ahora, detengámonos un momento a reflexionar. Estas historias de pájaros de arcilla voladores y niños fulminados eran parte del paisaje de creencias de algunos cristianos en los primeros siglos. Eran visiones de Jesús que coexistían con otras. ¿Cómo encajan estas narrativas con la imagen de Jesús que emerge predominantemente en las cartas de San Pablo? Pablo rara vez, o nunca, menciona la vida terrenal de Jesús en detalle, y mucho menos su infancia. Su enfoque está en el Cristo resucitado, el Señor cósmico, el que murió por nuestros pecados y fue levantado por el poder de Dios. Su teología se construye sobre la cruz y la resurrección, sobre la fe y la gracia. ¿Qué le diría San Pablo a alguien que creía que el niño Jesús mató a un compañero de juegos? ¿Ignoraría simplemente estas historias? ¿Las desaprobaría? La mera existencia y popularidad de estas narrativas de la infancia en ciertas tradiciones primitivas sugiere que había formas de entender a Jesús y su divinidad que eran bastante diferentes a las que Pablo estaba promoviendo. Mientras Pablo construía una teología sofisticada de la redención y la justificación, otros cristianos encontraban significado y afirmación en historias que mostraban el poder manifiesto de Jesús desde su más tierna infancia, un poder crudo y a veces desconcertante. Estas historias del Evangelio armenio de la infancia nos obligan a reconocer que el cristianismo primitivo no era un bloque monolítico con una única narrativa sobre Jesús. Era un movimiento vibrante, diverso, con diferentes comunidades contando diferentes historias y enfatizando distintos aspectos de quién era él y qué significaba para ellos. Y al ver estas historias vívidas, a veces extrañas, empezamos a apreciar la inmensidad de la tarea que tuvo San Pablo, no solo predicar el Evangelio, sino también, de alguna manera, unificar y dar coherencia teológica a un movimiento que ya era sorprendentemente variado en sus creencias y sus narrativas fundacionales. En el próximo capítulo, profundizaremos aún más en las representaciones únicas de este Evangelio, no solo del niño Jesús, sino también de las figuras que lo rodearon, figuras que conocemos bien, pero que aquí aparecen bajo una luz diferente. Capítulo 4. María y José bajo otra luz. Ya hemos asomado la cabeza al mundo del Evangelio armenio de la infancia y hemos visto las sorprendentes, a veces desconcertantes, historias de un niño Jesús con poderes extraordinarios y a menudo impredecibles. Pero Jesús no creció solo. Estuvo rodeado por su familia, por esas figuras que conocemos bien de los evangelios canónicos, María, su madre, y José, su padre legal o adoptivo. Sin embargo, en este evangelio apócrifo, incluso ellos aparecen retratados bajo una luz diferente, sus roles y reacciones nos ofrecen nuevas pinceladas sobre cómo las primeras comunidades cristianas imaginaban la vida íntima de la Sagrada Familia, y cómo esa visión contrasta con la que predominaría en el cristianismo paulino. En los evangelios canónicos, María es la Virgen elegida, la que recibe el anuncio angélico con fe, hágase en mí según tu palabra, la que guarda todas estas cosas en su corazón y la que está al pie de la cruz. José es el hombre justo que obedece los mensajes divinos en sueños, protegiendo a la madre y al niño, llevándolos a Egipto, estableciéndose en Nazaret, proveyendo para ellos. Son figuras de piedad, obediencia y protección, presentados de forma concisa y con un enfoque en su papel dentro del plan divino. El Evangelio armenio de la infancia, al igual que otros textos apócrifos de la infancia, dedica mucho más espacio a la vida cotidiana, aunque llena de prodigios, de la Sagrada Familia. Y al hacerlo, los pinta con rasgos más humanos, quizás más reactivos, frente a lo extraordinario que es tener a Dios encarnado como un niño pequeño en casa. Consideremos a María. En este Evangelio, no es solo la madre serena y reflexiva de los relatos canónicos. Es una madre que reacciona, a veces con asombro, a veces con preocupación, ante las acciones de su hijo.
Si bien las historias de la concepción y el nacimiento en este evangelio a menudo se basan en el protoevangelio de Santiago, que enfatiza enormemente la virginidad perpetua de María y su santidad desde antes de nacer, las narrativas de la infancia de Jesús la muestran lidiando con un niño que resucita pájaros de arcilla o que hiere a otros niños con una palabra. En una historia, después de que Jesús haya realizado algún prodigio o haya respondido a los maestros con sabiduría impropia de su edad, se describe a María como asombrada, quizás incluso un poco abrumada. Hay momentos en que parece tratar de controlar el comportamiento de Jesús, de guiarlo, pero su poder es tal que ella misma queda maravillada o perpleja. Es como si este evangelio quisiera resaltar la inmensidad de la divinidad de Jesús mostrando que incluso su propia madre humana luchaba por comprenderla o contenerla por completo en el contexto de una vida familiar aparentemente normal. Se enfatiza su papel como testigo de los primeros milagros de Jesús, la primera en ver y, quizás, la primera en no entender del todo. José, por su parte, a menudo aparece como una figura de perplejidad, incluso de frustración. Ya mencionamos la historia de la madera que Jesús estira. Hay otras. Imagina ser un carpintero humilde tratando de ganarse la vida, y tener un hijo que puede resolver problemas de construcción con un pensamiento, o cuyas interacciones con otros niños causan conmoción en el pueblo. José es el adulto responsable en el escenario, pero está claro que no tiene el control de la situación. Es un hombre piadoso, sí, pero su piedad es puesta a prueba por la naturaleza impredecible y todopoderosa del niño bajo su cuidado. En algunas de estas narrativas, José parece casi aliviado cuando Jesús usa su poder para facilitarles la vida, como con la madera, pero consternado cuando ese mismo poder tiene consecuencias negativas para otros niños o adultos. Su papel no es el de un padre que enseña o disciplina, como disciplinas a Dios, sino el de un guardián desconcertado que simplemente intenta mantener la paz y la normalidad en una situación intrínsecamente anormal. Esta representación podría reflejar una teología que, para enfatizar la divinidad de Jesús, minimizaba el papel de José como padre, reduciéndolo a un cuidador necesario pero incapaz de ejercer una verdadera autoridad paternal sobre el niño. Estas representaciones de María y José son fascinantes porque les dan una tridimensionalidad diferente a la de los retratos más icónicos del canon. Los vemos reaccionar al día a día con lo extraordinario. Son más humanos en su confusión, en su asombro. Y esto nos dice algo sobre las comunidades que valoraban este evangelio. Quizás buscaban una conexión más terrenal, más relatable, con la Sagrada Familia, incluso si esa relatabilidad provenía de reaccionar ante lo decididamente no relatable. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con San Pablo? Nuevamente, volvemos al silencio. En las cartas paulinas, María es mencionada solo una vez, de pasada, como la mujer nacida de mujer de la que nació Jesús, Gálatas 4:4. José no es mencionado en absoluto. El foco de Pablo no está en la genealogía terrenal de Jesús, ni en su familia humana, ni en los detalles de su nacimiento o infancia. Su énfasis está en la preexistencia divina de Cristo, su encarnación como un acto de humillación divina, su muerte sacrificial y su resurrección gloriosa como la base de la redención. Para Pablo, la importancia de Jesús reside en lo que hizo como Cristo y Señor después de su ministerio público y en su estado exaltado. El contraste no podría ser más marcado. Por un lado, tenemos un evangelio de la infancia lleno de detalles, a veces extraños, sobre la vida familiar de Jesús, sus interacciones tempranas, las reacciones de sus padres. Por otro lado, tenemos las cartas paulinas, que construyen una teología profunda sin apenas referirse a este ámbito de la vida de Jesús. Esto sugiere que las comunidades a las que Pablo escribía, o la teología que él consideraba central, se centraban en aspectos de la vida de Jesús radicalmente diferentes a los que interesaban a las comunidades que produjeron y conservaron evangelios como el armenio de la infancia. ¿Significa esto que Pablo ignoraba deliberadamente estas historias? ¿O simplemente no las conocía? ¿O quizás las conocía pero las consideraba irrelevantes o incluso perjudiciales para el mensaje que él predicaba? Su evangelio era el de Cristo crucificado y resucitado. 1 Corintios 1, 23, 15, 3-4. Las historias de un niño prodigio que estira madera o castiga compañeros de juego simplemente no encajaban en su marco teológico de salvación por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz.
La diferencia en la representación de María y José en el Evangelio armenio de la infancia, en comparación con su presencia mínima en los escritos de Pablo, subraya la diversidad teológica del cristianismo primitivo. Había cristianos fascinados por la manifestación temprana de la divinidad de Jesús y los detalles de su vida familiar, y había cristianos cuyo foco principal era el significado cósmico y soteriológico de su muerte y resurrección, tal como lo articulaba Pablo. Y el hecho de que la perspectiva paulina se volviera dominante nos dice mucho sobre qué tipo de teología y qué tipo de narrativas prevalecieron en la difícil competencia por definir la identidad cristiana. Hemos visto las historias y a los personajes principales de este evangelio. Hemos empezado a sentir el contraste con el mundo paulino. Pero para entender verdaderamente la sombra de Tarso, como llamaremos a Pablo, debemos adentrarnos en su propio universo, entender quién era y qué predicaba, antes de ver cómo este evangelio de la infancia arroja una nueva y sorprendente luz sobre su inmenso legado. Eso es lo que exploraremos a continuación. Capítulo 5. La sombra de Tarso, el impacto de Pablo. Hemos pasado los últimos capítulos explorando un rincón oculto de la historia cristiana, un evangelio olvidado que cuenta historias asombrosas sobre la infancia de Jesús y retrata a su familia de maneras inesperadas. Este texto proviene de un mundo de tradiciones tempranas que coexistieron con otras. Ahora, para entender verdaderamente por qué este evangelio es tan revelador, debemos mirar al hombre cuya visión llegó a dominar gran parte de lo que hoy entendemos por cristianismo, San Pablo de Tarso. Es casi imposible exagerar la influencia de Pablo. Algunos historiadores y teólogos lo consideran, si no el fundador del cristianismo tal como lo conocemos, si su arquitecto principal. Fue él quien llevó el mensaje más allá de sus raíces judías, quien lo articuló en términos que resonaron con el mundo grecorromano, y cuyas cartas se convirtieron en la base de gran parte de la teología cristiana. Si el cristianismo primitivo fuera un mosaico de diversas creencias y prácticas, Pablo fue quien proporcionó gran parte del cemento y el diseño que terminarían por darle una forma reconocible a una gran parte de él. ¿Quién era este hombre? Originalmente conocido como Saulo, era un judío devoto, un fariseo, educado en las escrituras y la tradición judía. Era un ciudadano romano nacido en Tarso, una importante ciudad helenística, lo que le dio una educación bicultural que sería crucial para su misión futura. Paradójicamente, antes de convertirse en el apóstol más celoso de Cristo, fue un perseguidor ferviente de sus seguidores. Veía al movimiento de Jesús como una herejía peligrosa dentro del judaísmo. Su vida cambió drásticamente, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, en el camino a Damasco, donde tuvo una experiencia visionaria del Jesús resucitado que lo transformó de perseguidor en apóstol. Este encuentro con el Cristo glorificado, no con el Jesús terrenal durante su ministerio público, marcó profundamente su teología. Para Pablo, el significado de Jesús se centraba en su muerte y resurrección, la cruz como expiación por el pecado y la resurrección como victoria sobre la muerte y confirmación de la divinidad de Jesús como el Señor. Tras su conversión, Pablo se dedicó con una energía incansable a predicar el Evangelio, especialmente a los gentiles, es decir, a los no judíos. Viajó extensamente por todo el Mediterráneo oriental, estableciendo comunidades de creyentes en ciudades importantes como Corinto, Efeso, Filipos y Roma. Estas comunidades eran diversas, compuestas por judíos y gentiles, ricos y pobres, esclavos y libres. Enfrentaron numerosos desafíos, persecución externa, conflictos internos, debates sobre la ley judía, cuestiones éticas y doctrinales. Y es aquí donde entran sus cartas. A medida que fundaba estas iglesias, Pablo mantenía contacto con ellas a través de correspondencia. Sus cartas no eran tratados teológicos abstractos, eran documentos pastorales, escritos para abordar problemas específicos en comunidades reales. En la carta a los Gálatas, defiende su apostolado y argumenta ferozmente contra la necesidad de que los gentiles se circunciden y sigan la ley mosaica para ser salvos. En Primera de Corintios, responde a divisiones, inmoralidad y preguntas sobre el matrimonio, los dones espirituales y la resurrección. En Romanos, expone de manera más sistemática su entendimiento del Evangelio, la justificación por la fe y el plan de Dios para judíos y gentiles.
Los temas que dominan las cartas de Pablo son la naturaleza del pecado humano, la insuficiencia de la ley para salvar, la gracia de Dios manifestada en la muerte y resurrección de Jesús, la justificación, ser declarado justo ante Dios, por la fe en Cristo, la unidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, la importancia del Espíritu Santo para la vida cristiana, y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Para Pablo, la identidad del creyente está fundamentalmente ligada a estar en Cristo, participando de su muerte y resurrección a través del bautismo y la fe. El impacto de este mensaje fue sísmico. Ofreció un camino de salvación accesible a todos, independientemente de su origen étnico o su capacidad para cumplir con los 613 mandamientos de la ley judía. Proporcionó un marco teológico poderoso y coherente para entender la figura de Jesús no solo como un profeta o un Mesías judío, sino como una figura cósmica, el Hijo de Dios, a través del cual Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo. Sus escritos abordaron los desafíos prácticos de construir y mantener comunidades de creyentes en un entorno hostil. ¿Por qué sus escritos se volvieron tan influyentes, incluso más que los de los 12 apóstoles originales para muchos aspectos de la teología? Hubo varios factores. Sus cartas fueron conservadas y circuladas activamente entre las iglesias. Su visión teológica, centrada en la cruz y la fe, ofreció una base sólida para la expansión a un mundo gentil. Su autoridad como apóstol, aunque a veces cuestionada, fue finalmente reconocida por la mayoría de las iglesias. A medida que el cristianismo se distanciaba del judaísmo normativo tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, la teología paulina, con su énfasis en la superación de la ley como medio de salvación, se volvió cada vez más relevante. Con el tiempo, las cartas de Pablo fueron recopiladas y se convirtieron en una parte central de la colección de escritos cristianos que eventualmente formaría el Nuevo Testamento. Su perspectiva sobre temas clave como la justificación, la ley, el pecado y la Iglesia se convirtió en la base de la doctrina para la mayoría de las ramas del cristianismo. Durante siglos, leer a San Pablo ha sido fundamental para comprender lo que significa ser cristiano. La imagen del cristianismo primitivo que prevaleció fue aquella vista a través de la lente paulina, un movimiento centrado en la fe en Cristo crucificado y resucitado, la gracia divina y la formación de comunidades, iglesias, como cuerpo de Cristo. Esta es la sombra de Tarso, la inmensa y a menudo abrumadora influencia de San Pablo en la configuración del cristianismo. Su voz es, para muchos, la voz de la autoridad apostólica y la perspicacia teológica. Pero ahora, regresemos por un momento a nuestro Evangelio armenio de la infancia. Hemos visto historias de un niño Jesús que hace volar pájaros de arcilla, que estira madera, que castiga a compañeros de juego. Hemos visto a unos padres, María y José, lidiando con lo incomprensible. ¿Cómo encaja este mundo de narrativas en el universo teológico de San Pablo? ¿Cómo puede la teología de la cruz y la resurrección, de la justificación por la fe, convivir o interactuar con historias de la infancia tan terrenales y a veces tan problemáticas? La ausencia de estas historias en los escritos de Pablo no es trivial, es reveladora. Sugiere diferentes prioridades, diferentes enfoques en la presentación de Jesús y quizás, diferentes audiencias con diferentes intereses. Mientras que algunas comunidades anhelaban conocer cada detalle de la vida de Jesús desde la cuna, otras, influenciadas por Pablo, se centraban en la trascendencia cósmica y el significado redentor de su muerte. En el próximo capítulo, pondremos cara a cara estos dos mundos. Exploraremos las grandes diferencias y las posibles tensiones entre el enfoque de un evangelio de la infancia y la teología paulina. Será un choque de perspectivas que nos obligará a reevaluar qué entendemos realmente por cristianismo primitivo. Capítulo 6. El gran contraste, infancia vs teología paulina. Hemos viajado desde las historias ocultas de un niño Jesús prodigio hasta la imponente figura de San Pablo, el arquitecto de gran parte de la teología cristiana. Ahora, colocamos estos dos mundos uno junto al otro, y el contraste no podría ser más revelador. Es en esta confrontación donde nuestra visión del cristianismo primitivo, y especialmente de Pablo, comienza a transformarse. Por un lado, tenemos el Evangelio armenio de la infancia, y los textos relacionados que influyeron en él, un conjunto de narrativas que se deleitan en los detalles de la infancia de Jesús,
pintando un cuadro vívido de un niño que manifiesta su poder divino desde la cuna. Las historias se centran en milagros, dar vida a pájaros de arcilla, estirar madera, curar o castigar a otros con una palabra. La divinidad de Jesús se muestra a través de su capacidad inherente para alterar la realidad física en su entorno inmediato, a menudo de forma espontánea o reactiva. La teología implícita aquí parece afirmar que Jesús era divina y poderosa desde el principio, y esa divinidad se expresaba a través de actos concretos en su vida diaria como niño. Se presta gran atención a su interacción con su familia y su comunidad, mostrando cómo su naturaleza única impactaba en lo mundano. Por otro lado, tenemos las cartas de San Pablo. ¿Cuánto habla Pablo de la infancia de Jesús? Prácticamente nada. ¿Cuánto detalle da sobre la vida terrenal de Jesús antes de su ministerio adulto? Mínimo. El corazón del mensaje paulino no reside en los prodigios infantiles ni en la vida doméstica en Nazaret. El corazón de la teología de Pablo es la cruz y la resurrección. Para Pablo, el momento definitorio de la identidad de Jesús como Cristo y Señor, y el punto focal de la salvación humana, es su muerte sacrificial en la cruz para expiar nuestros pecados y su gloriosa resurrección, que lo exalta a la diestra de Dios. El contraste en el foco es abrumador. Mientras que un evangelio se centra en la manifestación temprana y terrenal de la divinidad, el otro se concentra en la obra redentora de Cristo en su muerte y resurrección, y su significado cósmico y espiritual. Pensemos en el tipo de poder que se enfatiza. En el Evangelio de la infancia, el poder es a menudo performativo, demostrativo, a veces incluso punitivo en un contexto local y personal. Es el poder sobre la materia, arcilla, madera, sobre las enfermedades, curaciones infantiles, e incluso sobre la vida y la muerte de quienes lo ofenden. En las cartas de Pablo, el poder de Dios se manifiesta de forma diferente, el poder para levantar a Jesús de entre los muertos, el poder del Evangelio para salvar, el poder del Espíritu Santo para transformar vidas, el poder de Cristo para vencer las fuerzas cósmicas del mal. El poder no es tanto sobre los objetos físicos en un contexto diario, sino sobre el pecado, la muerte, la ley y el cosmos. La naturaleza de la divinidad percibida también parece diferir. El Evangelio de la infancia presenta una divinidad quizás más cruda, más elemental, casi como una fuerza de la naturaleza contenida en un niño. La divinidad paulina está intrínsecamente ligada al plan de redención de Dios, al cumplimiento de las Escrituras, a una relación transformadora con la humanidad. No es solo poder, es poder con un propósito teológico específico y trascendental. Además, está la cuestión de la salvación o la relación con Dios. En el Evangelio de la infancia, no encontramos una exposición detallada de la salvación por gracia mediante la fe, como en Pablo. El texto se centra en demostrar la identidad única de Jesús. La salvación para la audiencia de este Evangelio podría derivar de reconocer a este niño prodigio, de estar asombrados por él, quizás de temer su poder si uno se oponía a él. En el mundo paulino, la relación con Dios se basa fundamentalmente en la fe en la obra de Cristo en la cruz, que justifica al pecador y lo reconcilia con Dios. Es una relación de gracia, no de asombro ante el poder infantil. Y, por supuesto, está la representación de Jesús mismo. Hemos visto al niño Jesús en el Evangelio armenio, poderoso, sabio, a veces impredecible, capaz de herir. Contrastemos esto con el Cristo paulino, el que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5-8. El Pablo que enfatiza la debilidad de Cristo en la cruz como el poder de Dios. 1 Corintios 1, 18-25. Es difícil conciliar la imagen del niño Jesús que castiga con muerte o parálisis a sus ofensores con el Cristo que, según Pablo, siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. Este contraste no es accidental ni trivial. Refleja dos enfoques teológicos distintos, dos formas diferentes de entender quién era Jesús y qué era lo más importante sobre él para la fe. El Evangelio de la infancia surge probablemente en comunidades que querían llenar los vacíos biográficos y afirmar la divinidad de Jesús desde el principio, quizás en respuesta a herejías que negaban su plena divinidad o la veían manifestarse solo en el bautismo o la resurrección. Las cartas de Pablo,
por otro lado, nacen de la necesidad urgente de explicar cómo la muerte de un Mesías crucificado podía ser el centro de la salvación para judíos y gentiles, y cómo debían vivir las comunidades que creían en él. La existencia de este gran contraste nos obliga a ver el cristianismo primitivo no como un río singular que fluye directamente de Jesús a los apóstoles y luego a Pablo, sino como un delta complejo, con múltiples corrientes, a veces superpuestas, a veces divergentes. Las historias de la infancia de Jesús, valoradas en tradiciones como la que preservó el Evangelio armenio, representaban una corriente. La teología de la cruz y la resurrección, articulada con tanto poder por Pablo, representaba otra. Y el hecho de que la corriente paulina se convirtiera en el caudal principal, mientras que las historias de la infancia quedaron como afluentes menos conocidos, es fundamental para entender cómo se configuró el cristianismo. San Pablo, en su incansable labor misionera y teológica, de alguna manera contribuyó a podar el vasto y diverso jardín de las tradiciones cristianas tempranas. Al enfatizar lo que él consideraba esencial, la fe en Cristo crucificado y resucitado, implícitamente, o quizás explícitamente, dejó de lado o desvalorizó otras narrativas y enfoques. Su silencio sobre la infancia de Jesús, en el contexto de que estas historias sí circulaban, es significativo. No las incorporó a su teología porque no encajaban, o porque no las consideraba autoritativas o relevantes para el mensaje central de redención que él predicaba. El gran contraste nos muestra que la sombra de Tarso no es solo la sombra de un hombre, sino la sombra de una perspectiva teológica particular que eclipsó a otras. Al ver cuán diferente era el mundo del Evangelio armenio de la infancia, nos damos cuenta de que el cristianismo que Pablo ayudó a moldear no era el único cristianismo que existía en los primeros siglos. Había otras cristiandades, con diferentes historias, diferentes enfoques, diferentes comprensiones de Jesús. Y la mayoría de ellas se perdieron, o quedaron marginadas, a medida que la visión paulina ganaba terreno y los textos como este Evangelio apócrifo eran excluidos del canon. Comprender este contraste fundamental es el primer paso para reevaluar a San Pablo. Ya no podemos verlo solo como el apóstol que explicó el cristianismo, sino como un apóstol inmensamente influyente, que promovió una visión particular dentro de un paisaje mucho más amplio y diverso de lo que la narrativa canónica nos permite ver a primera vista. En el próximo capítulo, exploraremos precisamente esa diversidad, esas cristiandades perdidas, y cómo el Evangelio armenio de la infancia es solo una pista de un mosaico mucho más complejo. Capítulo 7. Cristiandades perdidas, un mosaico temprano. Hemos visto el notable contraste entre el enfoque del Evangelio armenio de la infancia, lleno de detalles sobre los prodigios de Jesús niño, y la teología de San Pablo, centrada en la cruz, la resurrección y la fe. Pero esta diferencia no es una anomalía aislada. Es, de hecho, un síntoma de una realidad mucho más amplia y fascinante. El cristianismo primitivo no fue un movimiento singular y monolítico desde el principio. Fue un mosaico vibrante, a veces caótico, de diversas creencias, prácticas y comprensiones de quién era Jesús y qué significaba ser su seguidor. Había, si se quiere, cristiandades en plural. Imagina el mundo en los primeros 200 o 300 años después de Cristo. No había un Vaticano, ni un conjunto fijo de concilios ecuménicos, ni una Biblia encuadernada aceptada universalmente. Los seguidores de Jesús estaban dispersos por todo el Imperio Romano y más allá, desde Palestina y Siria hasta Egipto, Asia Menor, Grecia, Italia y el norte de África. Se reunían en casas, catacumbas o cualquier lugar discreto. Recibían enseñanzas a través de predicadores itinerantes, cartas apostólicas, tradiciones orales y una creciente cantidad de escritos. En este entorno fluido, surgieron diferentes énfasis teológicos y narrativos de forma natural. Los creyentes venían de diversos orígenes, judíos piadosos que aún valoraban la ley de Moisés, gentiles influenciados por la filosofía griega, personas de entornos de cultos de misterios y otros más. Cada grupo interpretaba el mensaje de Jesús a través de su propia lente cultural y religiosa, y se enfocaba en los aspectos de su vida y enseñanza que les resultaban más significativos. Así, mientras que algunas comunidades se centraban en Jesús como el Mesías prometido a Israel y continuaban observando rigurosamente la ley judía, a veces llamados cristianos judíos, más tarde, despectivamente, ebionitas,
Otras, influenciadas por Pablo, veían la fe en Cristo como algo que trascendía la necesidad de la circuncisión y las leyes dietéticas, abriendo la puerta a los gentiles sin requerir que se convirtieran al judaísmo. Existían también grupos que hoy clasificamos bajo el amplio paraguas del gnosticismo cristiano. Estos creyentes tenían cosmologías elaboradas, a menudo veían el mundo material como imperfecto o maligno, y buscaban la salvación a través de un conocimiento secreto, gnosis, revelado por Cristo. Sus evangelios, como el de Tomás o el de María Magdalena, a menudo se centran en los dichos secretos de Jesús o en su interacción con discípulos individuales, en lugar de sus acciones públicas o su muerte y resurrección en el mismo sentido que los evangelios canónicos o Pablo. El Jesús gnóstico a menudo no era plenamente humano, o su sufrimiento en la cruz era visto como ilusorio. Sus escritos son filosóficos, místicos y a menudo alegóricos, con una visión de la divinidad y la humanidad muy diferente a la de Pablo o los evangelios sinópticos. Y luego estaban los numerosos textos apócrifos, como el Evangelio armenio de la infancia que estamos estudiando. Había otros evangelios de la infancia que circulaban, cada uno con sus propias variaciones y adiciones a las historias. Había hechos apócrifos que narraban las aventuras de los apóstoles después de Pentecostés, llenos de milagros espectaculares, viajes exóticos y a veces teología heterodoxa. Había apocalipsis que ofrecían visiones del fin de los tiempos y el mundo espiritual. Cada uno de estos textos, en su estilo y contenido, representa una faceta diferente de la imaginación y las creencias de los primeros cristianos. El Evangelio armenio de la infancia, con su enfoque en el poder manifestado en la niñez, representa una corriente que estaba fascinada por la plena y temprana divinidad de Jesús y por llenar los años perdidos de su biografía. Probablemente resonó en comunidades que querían afirmar fuertemente que Jesús era Dios desde el principio, quizás en polemics contra aquellos que decían que se convirtió en divino solo en algún momento posterior de su vida. Su preservación y popularidad en la tradición armenia demuestran que esta corriente de interés por la infancia prodigiosa de Jesús se mantuvo viva en ciertas regiones, incluso cuando fue marginada en otras. San Pablo no era ajeno a esta diversidad. Sus propias cartas, si las leemos con atención, insinúan debates y desacuerdos. Argumenta contra aquellos que insisten en la circuncisión, contra aquellos que niegan la resurrección del cuerpo, contra aquellos que abusan de los dones espirituales o entienden la libertad cristiana como libertinaje. Estaba actively engaged in shaping lo que él creía que debía ser el cristianismo correcto, distinguiéndolo de lo que consideraba desviaciones. Su teología de la cruz y la resurrección, y su énfasis en la unidad del cuerpo de Cristo, pueden verse, en parte, como un esfuerzo por proporcionar un centro gravitacional para un movimiento que corría el riesgo de fragmentarse en innumerables sectas. Comprender este mosaico de cristiandades perdidas es vital. Nos quita la cómoda pero engañosa idea de que el cristianismo siempre fue como lo conocemos hoy, o como lo presenta predominantemente el canon del Nuevo Testamento. Nos muestra que la forma en que la fe en Jesús se desarrolló fue un proceso complejo, con múltiples experimentos teológicos y narrativos. Y esto nos trae de vuelta a San Pablo con una nueva perspectiva. Ya no es simplemente el apóstol canónico que nos dio la teología. Es una figura clave dentro de este mosaico, un defensor elocuente y enérgico de una visión particular de lo que el cristianismo debía ser. Su éxito en la difusión de esa visión y en la articulación de una teología coherente contribuyó de manera decisiva a que esa corriente específica se convirtiera, con el tiempo, en la dominante. El Evangelio armenio de la infancia, al ser tan diferente del mundo paulino, es una ventana a lo que no se convirtió en la corriente principal. Es una pista que nos indica la existencia de otras formas de entender a Jesús que no pasaron el filtro del tiempo, o más precisamente, que no pasaron el filtro del proceso mediante el cual la Iglesia decidió qué textos serían considerados autoritativos y divinamente inspirados, y cuáles no. Ese proceso, la formación del canon bíblico, fue quizás el factor más importante en la marginación de evangelios como el que estamos explorando. No fue un evento único, sino un largo y disputado camino que definió para las generaciones futuras qué historias de Jesús se contarían y cuáles se olvidarían, cimentando así la prominencia de la perspectiva paulina para una gran parte de la cristiandad.
En el próximo capítulo, examinaremos de cerca esa decisión silenciosa, la exclusión de textos como este, y por qué ocurrió. Capítulo 8. La decisión silenciosa, ¿por qué no está en tu Biblia? Hemos desenterrado un evangelio fascinante, hemos visto sus historias sorprendentes sobre un niño Jesús prodigio y una sagrada familia inusual, y hemos identificado el profundo contraste entre esta visión y la teología centrada en la cruz y la resurrección de San Pablo. También hemos reconocido que el cristianismo primitivo era un mosaico de diversas creencias y textos. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cómo pasamos de ese mosaico efervescente a la colección fija de 27 libros que hoy llamamos el Nuevo Testamento? Y crucialmente, ¿por qué textos como el Evangelio armenio de la infancia quedaron fuera, mientras que las cartas de Pablo se convirtieron en pilares? Esta es la historia de la decisión silenciosa que dio forma a la fe durante milenios. En los primeros siglos, la Iglesia cristiana no nació con una Biblia del Nuevo Testamento ya hecha. Tenían las escrituras judías, lo que llamamos el Antiguo Testamento, y luego tenían una creciente cantidad de escritos cristianos, cartas de apóstoles, relatos de la vida de Jesús, los protoevangelios, colecciones de dichos, visiones apocalípticas, hechos de los apóstoles, y más. Diferentes iglesias locales podían tener diferentes colecciones de estos escritos que leían en sus reuniones. La autoridad residía tanto en estos textos como en la tradición oral y en la enseñanza de los líderes que se consideraban sucesores de los apóstoles. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, surgieron desafíos que hicieron necesaria la definición de un conjunto de textos autoritativos. Primero, el crecimiento y la expansión geográfica del cristianismo requerían un punto de referencia común para la enseñanza y la práctica. ¿Cómo podían los cristianos en Egipto saber que sus creencias eran las mismas que las de los cristianos en la Galia sin un conjunto de textos compartidos? Segundo, y quizás más importante, la Iglesia se enfrentó a desafíos internos y externos. Surgieron diversas interpretaciones de la fe, algunas de las cuales la mayoría de las iglesias consideraron heréticas, como el gnosticismo, que ofrecía una visión radicalmente diferente de Dios, Cristo y la salvación, a menudo basándose en sus propios evangelios y escritos. Al mismo tiempo, las persecuciones romanas a veces obligaban a los cristianos a entregar o quemar sus escritos sagrados. Esto planteaba la pregunta urgente: ¿cuáles libros eran tan sagrados que valía la pena morir por protegerlos? Ante esta necesidad de definir qué somos y en qué creemos a través de qué leemos, la Iglesia comenzó un largo proceso, que duró varios siglos, para discernir qué escritos cristianos debían ser considerados escritura divinamente inspirada, es decir, el canon del Nuevo Testamento. No fue un proceso rápido ni siempre armonioso. Hubo debates, desacuerdos y variaciones regionales durante mucho tiempo. Pero con el tiempo, emergieron ciertos criterios que guiaron este discernimiento. El primer criterio clave fue la apostolicidad. ¿Fue el texto escrito por un apóstol, o por alguien muy cercano a un apóstol, que pudiera transmitir fielmente su enseñanza? Mateo y Juan fueron apóstoles. Marcos fue asociado con Pedro. Lucas fue compañero de Pablo. Las cartas de Pablo fueron escritas por un apóstol. Este criterio era fundamental. Textos que aparecían mucho más tarde o que no tenían una conexión clara con la era apostólica eran vistos con recelo. El segundo criterio fue la ortodoxia. La enseñanza del texto estaba de acuerdo con la fe que la mayoría de las iglesias apostólicas habían recibido y estaban transmitiendo. A medida que se desarrollaba una comprensión más consensuada de la identidad de Cristo, la naturaleza de Dios y el camino de salvación, a menudo en respuesta directa a las herejías, los textos eran evaluados a la luz de esta fe emergente. El tercer criterio fue la catolicidad o uso generalizado. El texto era ampliamente aceptado y utilizado en la lectura pública y la enseñanza en las iglesias de diversas regiones geográficas. Los textos que circulaban y eran valorados solo en una pequeña área o por un grupo particular tenían menos probabilidades de ser incluidos que aquellos que tenían aceptación universal o casi universal. Hubo otros factores, como la antigüedad percibida del texto y su valor edificante para la vida cristiana, pero la apostolicidad, la ortodoxia y el uso generalizado fueron los pilares. Ahora, apliquemos estos criterios a los textos que hemos estado contrastando. Las cartas de Pablo pasaron estos filtros con notable éxito.
fueron escritas por un apóstol. Su teología, aunque a veces debatida y malinterpretada, incluso en tiempos antiguos, como sugiere la segunda de Pedro 3, 15-16, fue considerada por la mayoría de los líderes de la Iglesia como fundamentalmente ortodoxa y una fiel interpretación del Evangelio. Y sus cartas circularon amplia y tempranamente, siendo leídas en iglesias desde el principio y citadas por influyentes escritores cristianos. ¿Y el Evangelio armenio de la infancia? Y otros evangelios apócrifos similares. Estos textos tuvieron dificultades significativas con estos criterios. Primero, no podían reclamar una autoría apostólica directa. Los estudiosos actuales confirman la percepción antigua de que fueron compuestos considerablemente después de la era apostólica, quizás a partir de tradiciones orales o especulaciones posteriores. Carecían de la conexión directa con testigos oculares o apóstoles que los evangelios canónicos y las cartas paulinas sí tenían, o se creía que tenían. Segundo, su ortodoxia fue cuestionada por muchos. Las historias del niño Jesús usando su poder de maneras caprichosas, punitivas o meramente demostrativas no encajaban bien con la imagen del Salvador humilde, sufriente y redentor que se estaba consolidando como central en la teología de la Iglesia. El carácter de Cristo que emergía de los concilios y los escritos de los padres de la Iglesia era diferente al del niño prodigio a veces terrible de estos evangelios. Sus representaciones de María y José, aunque interesantes, también podían desviarse de las visiones que se consideraban más acordes con su papel en la historia de la salvación. Tercero, aunque populares en ciertos círculos o regiones, como Armenia, donde, como vimos, se conservaron cuidadosamente, estos evangelios de la infancia nunca alcanzaron el mismo nivel de uso generalizado y aceptación universal en las principales iglesias del Imperio Romano que los textos que terminaron en el canon. No se leían regularmente en la liturgia de la misma manera que las cartas de Pablo o los evangelios canónicos. Así, la exclusión de textos como el Evangelio armenio de la infancia no fue necesariamente un acto malévolo de supresión, aunque a veces la oposición a textos heréticos podía ser muy enérgica. Fue, en gran medida, una decisión silenciosa tomada a lo largo de generaciones por numerosas comunidades eclesiásticas que, al discernir qué textos eran los más fidedignos y autoritativos para guiar su fe y práctica, simplemente no eligieron estos evangelios apócrifos. Optaron por los textos que consideraron apostólicos, ortodoxos y ampliamente aceptados, un conjunto que incluía abrumadoramente las cartas de San Pablo. El resultado de este proceso de canonización fue la solidificación de una narrativa particular sobre Jesús y sobre la fe cristiana. Las historias de su infancia prodigiosa quedaron relegadas al ámbito de lo apócrifo o no canónico, mientras que el enfoque en su ministerio adulto, muerte y resurrección, tal como se presenta en los evangelios canónicos y se interpreta teológicamente por Pablo, se convirtió en la historia oficial. Esta decisión, aunque basada en criterios considerados válidos por la Iglesia de entonces, tuvo la consecuencia de marginar otras perspectivas, otras historias, otras cristiandades que habían existido. Al entender por qué el Evangelio armenio de la infancia no está en tu Biblia, no solo aprendes sobre la historia del canon, sino que también te das cuenta de que la Biblia que tienes es un reflejo de las elecciones teológicas e históricas que se hicieron hace siglos. Es una colección autoritativa, sí, pero representa la corriente principal que prevaleció. Los textos que quedaron fuera, como nuestro Evangelio armenio, son testigos de la diversidad que se perdió en ese proceso. Y al reconocer esa pérdida, empezamos a ver la sombra de Tarso no solo como la influencia de Pablo dentro del canon, sino también como parte de la razón por la que ese canon es como es, con su enfoque particular que difiere tanto de los evangelios de la infancia. En el próximo capítulo, integraremos todas estas piezas, las historias del Evangelio armenio, el mundo de Pablo, la diversidad temprana y el proceso del canon. Sintetizaremos cómo este conocimiento transforma nuestra comprensión de los orígenes cristianos en general, preparándonos para ver, finalmente, a San Pablo bajo una luz completamente nueva. Capítulo 9. Revisitando los orígenes cristianos. Hemos recorrido un camino fascinante y a veces inesperado. Empezamos con un evangelio olvidado que nos presentó historias de un niño Jesús que desafían la familiaridad. Exploramos a María y José bajo una luz diferente.
Contrastamos este mundo con la poderosa figura y la influyente teología de San Pablo. Reconocimos la vasta y, a menudo, oculta diversidad del cristianismo primitivo. Y comprendimos el largo y selectivo proceso que resultó en la formación del canon bíblico, dejando fuera textos como nuestro Evangelio armenio. Ahora, es el momento de juntar todas estas hebras para tejer una nueva comprensión de los inicios de la fe cristiana. La narrativa que la mayoría de nosotros aprendió sobre los orígenes cristianos suele ser bastante lineal y sencilla. Jesús enseña y realiza milagros, muere y resucita. Sus apóstoles continúan su misión, predicando el Evangelio y fundando iglesias. San Pablo, un apóstol clave, expande la fe a los gentiles y escribe cartas que explican su significado. Estas enseñanzas apostólicas se transmiten, con el tiempo, se ponen por escrito en los Evangelios y las cartas que forman el Nuevo Testamento. La Iglesia, fundada por Jesús, crece y se extiende, manteniendo la fe apostólica pura. Es una historia de unidad, continuidad y transmisión fiel. Pero lo que hemos descubierto al explorar el Evangelio armenio de la infancia y su contexto nos obliga a complicar esa imagen, a añadirle matices, a ver las profundidades y las aristas que a menudo se pierden en el relato simplificado. La realidad de los primeros siglos no fue un simple río singular, sino un delta extenso y ramificado, con múltiples corrientes de tradición, teología y práctica. El Evangelio armenio de la infancia es un testimonio de una de esas corrientes. Representa el interés genuino y extendido en ciertas comunidades por la vida completa de Jesús, incluyendo esos años silenciosos de la infancia que los evangelios canónicos apenas tocan. La fascinación por su divinidad manifestada tempranamente, el deseo de ver prodigios que confirmaran su identidad única desde el principio, llevó a la creación y circulación de este tipo de narrativas. Estas historias no eran vistas por sus proponentes como meras leyendas, sino como relatos significativos que ayudaban a entender quién era Jesús. La teología de San Pablo representa otra corriente, inmensamente poderosa y eventualmente dominante. Su enfoque en la muerte y resurrección como el acto central de salvación, su interpretación de la fe y la gracia, su visión de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, respondieron a las necesidades pastorales y los desafíos teológicos de las comunidades urbanas y multiétnicas a las que predicaba. Su evangelio era potente, universalmente aplicable y ofrecía un marco coherente para entender la relación entre judíos y gentiles en la nueva fe. La existencia simultánea de estas corrientes tan diferentes, una centrada en los prodigios de la infancia, la otra en la obra redentora del Cristo cósmico, nos muestra que desde el principio hubo diversas formas de ser cristiano. Había debates sobre la importancia de la ley, sobre la naturaleza de Jesús, era plenamente humano, plenamente divino, o algo intermedio, sobre cómo se obtenía la salvación, sobre el fin de los tiempos. Los gnósticos, los judeocristianos, las comunidades que usaban evangelios apócrifos como el nuestro y las iglesias paulinas eran partes de un mismo movimiento en su fase formativa, a menudo interactuando, a veces compitiendo. El proceso de canonización no fue simplemente el reconocimiento de una unidad preexistente, sino un acto crucial en la creación de una unidad normativa. Al seleccionar ciertos textos como autoritativos y dejar fuera otros, la Iglesia, durante varios siglos, fue definiendo los límites de lo que se consideraba ortodoxo y apostólico. Esta fue una decisión, no solo de preservar, sino también de descartar. Las historias del Evangelio armenio de la infancia fueron descartadas por las razones que ya vimos: falta de apostolicidad percibida, contenido teológico que no encajaba con la visión dominante y falta de uso generalizado. El resultado es que la Biblia que tenemos hoy nos presenta una visión del cristianismo primitivo que es autoritativa y fundamental, sí, pero también es una visión seleccionada. Nos cuenta la historia que la corriente principal de la Iglesia quería contar y transmitir. Las otras historias, los otros evangelios, las otras teologías que no cumplieron los criterios de inclusión, quedaron en las sombras, convertidas en cristiandades perdidas para la mayoría. Revisitar los orígenes cristianos a través de esta lente es como mirar un palimpsesto, un manuscrito antiguo donde se ha borrado un texto para escribir otro encima. El texto más reciente, el canon, es claro y legible, pero si miramos con atención, con las herramientas adecuadas, como nuestro evangelio apócrifo,
podemos vislumbrar las escrituras anteriores que yacen debajo, las otras historias y teologías que fueron fundamentales para algunos en ese tiempo. Esta comprensión más compleja de los orígenes no disminuye la importancia del canon ni la fe para quienes lo aceptan. Pero sí nos enriquece intelectual y espiritualmente. Nos enseña que la historia de la fe es más dinámica, más debatida y más diversa de lo que pensábamos. Nos muestra que las preguntas fundamentales sobre Jesús y la salvación se abordaron de múltiples maneras desde el principio. Y nos prepara para ver a las figuras clave, como San Pablo, no solo en el pedestal de su influencia canónica, sino como participantes activos en un entorno de debate, diversidad y formación. Al reconocer la existencia de este mosaico, al vislumbrar las corrientes que no se convirtieron en la corriente principal, estamos listos para el paso final y más transformador. Estamos listos para tomar todo lo que hemos aprendido sobre el Evangelio armenio de la infancia, su contraste con Pablo, la diversidad perdida y la formación del canon, y aplicarlo directamente a nuestra percepción de San Pablo. ¿Qué significa todo esto para entender al hombre que moldeó tanto el cristianismo? Eso es lo que descubriremos a continuación. Capítulo 10. Pablo revelado, una nueva perspectiva. Hemos recorrido un camino que nos ha llevado a través de textos olvidados, historias inesperadas y la compleja realidad del cristianismo primitivo. Y todo este viaje nos ha traído a este momento, el momento de reevaluar nuestra visión de una de las figuras más influyentes de la historia, San Pablo. Tu perspectiva sobre la sombra de Tarso está a punto de cambiar. Para muchos de nosotros, criados en tradiciones cristianas que se basan fuertemente en el Nuevo Testamento canónico, San Pablo es una figura monumental, casi un segundo fundador. Es el apóstol que explicó la salvación, que articuló conceptos como la justificación por la fe, que definió la relación entre la ley y la gracia, y que estableció gran parte de la estructura y teología de la Iglesia. Lo vemos como el intérprete por excelencia del significado de Cristo, la voz autorizada que llevó el Evangelio al mundo gentil y sentó las bases de la ortodoxia cristiana. Es una visión poderosa y, dentro del marco del canon, cierta. Pero ahora, después de haber visto el Evangelio armenio de la infancia, después de haber comprendido que existieron otras narrativas sobre Jesús y otras teologías en los primeros siglos, después de haber reconocido que el canon es el resultado de un proceso selectivo, esa visión familiar de Pablo ya no puede ser la única. Se vuelve más rica, más matizada, más humana y, paradójicamente, quizás aún más impresionante en el contexto de la competencia de ideas que realmente existía. Aquí está la nueva perspectiva, deja de ver a San Pablo como el único arquitecto que construyó un edificio vacío. Empieza a verlo como un arquitecto brillantísimo que llegó a una ciudad en construcción, llena de diferentes cuadrillas trabajando con planos distintos, usando materiales variados y a veces chocando entre sí. La ciudad era el movimiento de seguidores de Jesús. Las cuadrillas eran las diversas comunidades con sus propias tradiciones, evangelios e interpretaciones, como los cristianos judíos, los gnósticos, las comunidades que valoraban las historias de la infancia. Pablo no estaba simplemente transmitiendo la única fe apostólica monolítica. Estaba defendiendo y articulando una forma particular de entender esa fe, una centrada abrumadoramente en el significado de la cruz y la resurrección, en la salvación por gracia mediante la fe, en la unidad en Cristo que trascendía las divisiones de la ley judía. Estaba convencido de que su evangelio era el verdadero evangelio, recibido por revelación de Cristo resucitado. Pero la existencia de otras tradiciones vibrantes, como la que produjo el Evangelio armenio de la infancia, demuestra que otras formas de entender a Jesús y su relevancia también circulaban y tenían adherentes. Tu nueva visión de Pablo debe incluir el reconocimiento de sus elecciones teológicas. Cuando Pablo se enfoca casi exclusivamente en el Cristo crucificado y resucitado, no es porque las historias de la vida terrenal de Jesús fueran desconocidas, los evangelios canónicos existían o estaban en formación, sino porque para su mensaje y su audiencia, el significado teológico crucial residía en la muerte y resurrección. Su silencio sobre la infancia de Jesús, un periodo que para las comunidades del Evangelio armenio era tan rico en manifestaciones de su divinidad, no es una simple omisión, es una indicación de sus prioridades. La divinidad para Pablo se confirmaba en el poder de la resurrección y la exaltación, no en los prodigios de un niño que convierte arcilla en pájaros.
Esto nos dice que Pablo estaba construyendo un marco teológico distinto, uno que consideraba más fundamental para la salvación universal. Además, al entender que Pablo operaba en un paisaje diverso, sus cartas adquieren una nueva capa de significado. Sus argumentos apasionados no son solo exposiciones doctrinales, son intervenciones en debates reales con otros cristianos que sostenían puntos de vista diferentes. Cuando argumenta contra la necesidad de la circuncisión en Gálatas, está debatiendo con cristianos judíos. Cuando corrige prácticas en Corinto, está lidiando con problemas en una comunidad real. Y cuando enfatiza ciertos aspectos de Cristo, quizás esté, conscientemente o no, ofreciendo una alternativa a otras comprensiones que circulaban, como las que valoraban excesivamente el conocimiento esotérico, gnosticismo, o, quizás, el poder manifiesto en la vida terrenal, como en los evangelios de la infancia. Su teología fue forjada en el crisol de esta diversidad temprana. Finalmente, tu perspectiva de Pablo debe incorporar el hecho de que su inmensa influencia es, en parte, un resultado histórico del proceso de canonización. Sus cartas fueron preservadas, seleccionadas e incluidas en el Nuevo Testamento por razones que ya exploramos. Otros textos, con diferentes enfoques teológicos, fueron excluidos. Esta decisión cimentó la prominencia de la perspectiva paulina para la mayoría de la cristiandad. No fue el único camino posible que el cristianismo primitivo pudo haber tomado, pero fue el que, en gran medida, sí tomó gracias a la confluencia del apostolado de Pablo, su teología, su misión y las decisiones de la Iglesia naciente. Ver a Pablo de esta manera no lo hace menos importante. Su genio teológico, su pasión misionera y el impacto transformador de sus escritos para miles de millones de personas a lo largo de la historia siguen siendo innegables. Pero lo vemos de forma diferente, lo vemos no solo como el transmisor, sino también como el modelador de una corriente particular de la fe. Lo vemos en diálogo, y a veces, en debate con un mundo cristiano primitivo mucho más rico y variado de lo que podíamos imaginar. Lo vemos como una figura que hizo elecciones teológicas y pastorales que ayudaron a definir lo que se convertiría en el cristianismo normativo. Esta nueva perspectiva de Pablo es liberadora. Te permite leer sus cartas con una mayor conciencia de su contexto, de los debates en los que estaba participando, de las otras ideas que circulaban. Te ayuda a entender por qué ciertas preguntas teológicas han sido prominentes en la historia del cristianismo, muchas provienen de cómo interpretar a Pablo, y por qué otras, como las planteadas por los evangelios de la infancia, quedaron relegadas. Te permite apreciar la complejidad y el dinamismo de la fe en sus etapas más tempranas. Has pasado de ver a Pablo como el único gran arquitecto a verlo como una figura central e indispensable en la compleja construcción de un edificio con muchos planos iniciales. Su sombra no es solo la de su autoridad, sino también la del camino que su perspectiva ayudó a trazar, dejando otros caminos menos transitados. Has revelado a Pablo al colocarlo correctamente dentro del vibrante y a veces contencioso mosaico del cristianismo primitivo. Hemos desenterrado un evangelio olvidado y, al hacerlo, hemos desenterrado una nueva forma de ver los orígenes cristianos y a San Pablo. Pero el viaje del entendimiento nunca termina realmente. En el capítulo final, reflexionaremos sobre el impacto duradero de este descubrimiento y lo que significa para tu propia comprensión continuada. Capítulo 11. El viaje continúa, tu entendimiento transformado. Hemos llegado al final de nuestra exploración de este Evangelio armenio de la infancia y su sorprendente conexión con nuestra comprensión de San Pablo. Hemos viajado desde el misterio inicial de un texto que nunca habías leído, pasando por sus historias singulares y a veces extrañas, hemos contrastado su mundo con la teología influyente de San Pablo, desvelado la rica diversidad de las cristiandades tempranas y comprendido el proceso histórico que seleccionó los textos que hoy forman nuestro Nuevo Testamento. El objetivo de este viaje era transformar tu perspectiva sobre San Pablo y, al hacerlo, sobre los orígenes mismos del cristianismo. Espero que, después de lo que hemos visto, esa transformación esté ya en marcha. Ya no puedes ver el inicio del cristianismo como un camino recto y simple. En su lugar, ves un paisaje fascinante, lleno de diferentes senderos, algunos bien transitados, los del canon y la teología paulina dominante, y otros apenas visibles, cubiertos por la hierba alta de los siglos, como el que nos ha revelado el Evangelio armenio de la infancia.
Has pasado de ver a San Pablo como el único arquitecto a entenderlo como una figura fundamental que, con su brillantez teológica y su incansable apostolado, ayudó a moldear una de las principales corrientes de ese complejo delta. Su visión se convirtió en normativa no por accidente, sino por una combinación de su poder intelectual, su misión, la resonancia de su mensaje en el mundo gentil, crucialmente, por las decisiones de la Iglesia naciente sobre qué textos serían considerados la palabra de Dios. Este Evangelio armenio de la infancia, con sus historias de un niño Jesús que convierte barro en pájaros y castiga a compañeros de juego, es mucho más que una curiosidad histórica. Es una clave. Es una ventana a un mundo de ideas sobre Jesús que existieron, que fueron valoradas por algunas comunidades, pero que eventualmente quedaron fuera de la narrativa dominante. Su existencia nos recuerda la inmensa labor que implicó la formación del cristianismo tal como lo conocemos, un proceso de selección, interpretación y articulación teológica que duró siglos. El valor de conocer estas cristiandades perdidas, de entender el contexto de diversidad en el que Pablo escribió y de apreciar la naturaleza histórica del canon es inmenso. Te permite leer la Biblia, y en particular las cartas de Pablo, con una nueva profundidad. Puedes empezar a ver las preguntas que él estaba respondiendo, los argumentos que estaba contrarrestando, las audiencias a las que se dirigía con una claridad renovada. Ya no son solo textos aislados, son parte de una conversación histórica vibrante y a veces tensa sobre quién era Jesús y qué significaba su mensaje. Además, esta perspectiva te ofrece una apreciación más rica de la historia de la fe misma. La tradición cristiana no es estática, es un organismo vivo que ha evolucionado, debatido, decidido y, en el proceso, ha dejado atrás ciertas ideas o narrativas que en su momento fueron importantes. Comprender esto no debilita la fe, sino que la ancla más firmemente en su propia historia compleja y fascinante. Te da herramientas para pensar críticamente sobre cómo se formaron las doctrinas, cómo se interpretaron los textos a lo largo del tiempo y cómo esa historia sigue influyendo en el presente. El Evangelio armenio de la infancia es solo un ejemplo de la riqueza que se encuentra fuera del canon más conocido. Existen muchos otros textos apócrifos, cada uno con sus propias historias y perspectivas, cada uno una pieza potencial para reconstruir el vasto mosaico del cristianismo primitivo. La investigación académica continúa desenterrando y analizando estos textos, arrojando nueva luz constantemente sobre los inicios de la fe. Tu viaje de comprensión no termina con este vídeo. De hecho, espero que apenas comience. Que la curiosidad que este Evangelio ha despertado te impulse a explorar más. A leer no solo el canon con nuevos ojos, sino quizás también a investigar otros textos apócrifos, otras cristiandades que han permanecido en las sombras. A profundizar en la historia de la Iglesia y el desarrollo del pensamiento teológico. Has visto a San Pablo revelado no solo en su inmensa estatura, sino también en su contexto histórico, como una figura pivotal en un momento de gran diversidad. Has aprendido que la historia de Jesús es contada por múltiples voces, y que la que llegó a prevalecer es solo una parte del coro original. Las páginas olvidadas de evangelios como el armenio de la infancia nos hablan desde el pasado, un eco en el tiempo que nos recuerda la complejidad, la vitalidad y la naturaleza, a veces sorprendente, de los primeros pasos de la fe. Que este descubrimiento te inspire a mirar la historia religiosa con una mente más abierta, un ojo más crítico y un corazón siempre dispuesto a seguir aprendiendo. Porque en los rincones olvidados, a menudo encontramos las claves para entender el panorama completo. Y al entender el panorama completo, vemos a las figuras que pensábamos conocer mejor, de una forma completamente nueva. Tu comprensión de San Pablo ha sido transformada para siempre.